Llegó el mes de diciembre de 2024. Ya lo que se iba a recorrer en materia de real estate en este año ha concluido. Solo queda un mes y el mes de diciembre, por lo general, no es el mejor mes para el real estate. Vamos a empezar a ver hoy las predicciones, las pocas predicciones que tenemos para el 2025. ¿Por qué? Porque es un año donde hay cambios en la presidencia, donde la economía ha estado porcada por muchísimos vaivenes y porque cada uno de estos elementos está jugando a favor o en contra de lo que tiene que ver con el mercado de la vivienda. Así que veremos los mayores indicadores que nos ha arrojado el 2024 y cómo estamos viendo el 2025, qué hay en materia de inventario, qué hay en materia de tasas de interés, precios. Todo esto va a configurar cómo vamos a entrar al 2025 y cuáles van a ser las tendencias que vamos a tener. Tendremos tasas hipotecarias muy altas, tendremos un año con buena asequibilidad. Vamos a revisarlo en cada uno de los puntos con muchísima transparencia y honestidad, porque eso es lo que debe existir si tú quieres, ya sea comprar tu primera vivienda, quieres rentar o quieres realmente comprar una vivienda de inversión. Debemos estar muy claros en cuál es la información y cuáles son las fuentes de esa información en el mercado para que tú realmente puedas marcar la diferencia y tengas la menor cantidad de riesgos. Como siempre, mi persona, Gabriel Peroso, estoy acompañado con mi amiga y socia Yenixa Molina, es un placer estar con ustedes. Jenny. Ya técnicamente llega el 2025 para nosotros que estamos en el Sí. mercado del real estate y realmente tenemos que empezar a ver predicciones. Es difícil porque el mes de diciembre no es el mes del real estate y el mes de enero tampoco normalmente es un mes de mucho real estate y menos este enero en el cual tendremos la transición presidencial en los Estados Unidos. Cuéntanos qué predicciones, sé que estuviste haciendo un trabajo de búsqueda de cuáles son las predicciones que hay en el mercado y qué podemos esperar para el 2025. Sí, fíjate, en mi trabajo de búsqueda seleccioné 3 artículos para hablar de las predicciones de diferentes empresas que se dedican al real estate, que se dedican a investigar el real estate. El año que viene, como lo acabamos de decir, es un año en el que vamos a comenzar un nuevo mandato presidencial de Donald Trump y todavía está por verse hacia dónde nos vamos a dirigir en áreas, en lo que real estate se refiere. Pero lo que dicen los artículos, comenzando primero con el artículo de Silo y hablando de cada uno de los aspectos que dice. El primero dice la actividad del mercado inmobiliario se recuperará. ¿En qué sentido se refieren ellos? Ellos prevén un crecimiento en el valor de las viviendas de un 2.6% en el 2025, pero adicionalmente prevén que se van a vender 4.3 millones de viviendas. ¿De dónde venimos? Venimos que en el 2024 estiman que terminemos vendiendo 4 millones y en el 2023 4.1 millones. Sin embargo, es un incremento, pero yo quiero mostrarles a ustedes aquí esta tabla donde 4.3 millones, que es lo que estiman para el 2025, no se parece para nada, o sea, nos lleva a los mismos niveles prácticamente, digamos, del 2011. No se parece para nada al promedio de los años del 14, del 15, del 16. A esta década no llegamos todavía allí. Sin embargo, muestra un incremento, lo cual es positivo en cuanto a real estate se trata. Crecimiento en el valor de las viviendas, 2.6%. A esto le quiero agregar, eso es un promedio a nivel nacional, sin embargo, ellos tienen un forecast a nivel de metros y vemos en este mapa, no tengo el nombre de las ciudades, pero vemos que hay incrementos y descensos en algunas ciudades de Estados Unidos. Donde hay un incremento más grande, asumo que esto es San Antonio en Texas y luego viene Miami en la Florida, donde hay mayores incrementos en precios. Estamos hablando en San Antonio 4.5 y en Miami, Florida 3.8%. Esto es lo que ellos están vislumbrando para este 2025. Las tasas hipotecarias, algo que nos ha mantenido en el vilo durante este 2024, ellos estiman que en el 2025 caerán, subirán y luego volverán a caer. Realmente que lo que viene es algo parecido a lo que sucedimos en el 2024, es lo que dice Silo. Adicionalmente, los mercados de compradores se extenderán al suroeste. Sabemos que tenemos mercados de compradores en todo lo que es el Sunbelt, tenemos el mercado de compradores en la Florida, yo creo que aquí lo puedo abrir para que lo vean. En toda esta área, Texas, tenemos en New Orleans, tenemos en North Carolina, tenemos mercados de compradores. Ellos esperan que si los intereses bajan, vamos a extender el mercado de compradores a toda esta área. Adicionalmente, dame un momentito para volver a traducirlo.
Y las casas más pequeñas, que sabemos que esto es una tendencia que ha venido durante todo el 2024, que para mantener los precios las casas han sido más pequeñas, pues realmente esto va a suceder. Y las concesiones de alquiler durante el 2024, mientras la compra de propiedades sigue manteniéndose poco asequible, las rentas han disminuido y hemos tenido muchas más concesiones de alquiler. Entonces, bueno, van a seguir las concesiones y se va a ver, la renta va a seguir siendo más asequible que la compra. Luego, tenemos otro pronóstico, y esta viene de Housing Wire, y habla de qué es lo que va a pasar en el 2025. Traen otros aspectos diferentes a los que le acabo de mencionar. Número uno, el mercado. ¿Qué es lo proyectado que voy a tener de inventario? En el 2025 se espera que tengamos un 13%, dicen aquí, sobre el 2024, lo cual es bueno, tanto para los vendedores como para los compradores, simplemente que el mercado del real estate comience ya en los números normales y a tener mayor inventario. Adicionalmente, el precio, que es lo que todos queremos ver. Tenemos diferentes pronósticos. El que dice que va a incrementar el precio en el menor número posible es Moody's Analytics con 0.3%, y Goldman Sachs es el que dice que va a aumentar un 4.4%, es el mayor número entre todas estas empresas. En promedio, 2.6% para el 2025 en el incremento del precio. Esto es lo que estiman todos. Y esto es en la cantidad de casas vendidas, que bueno, básicamente ya lo comenté en el artículo de Ciro. Por último, tenemos de nuestro blog de dónde vivir en Miami, tenemos esta gráfica que me habla de los intereses. La gráfica me marca 3 tendencias y estamos hablando Fannie Mae, la Asociación de Banqueros, Wells Fargo y la NAR. Todos básicamente tienen números similares. Vamos a estar entre 5.5 y 6% en el 2025. Sin embargo, lo vuelvo a repetir, este es un año en el que comienza un nuevo periodo presidencial y vamos a ver hacia dónde realmente se van a ir estos números. Yo creo que puede decirse mejor a principios del año que viene. Por último, los precios, exactamente lo mismo que el gráfico que acabamos de ver. Tenemos diferentes predicciones y en promedio a nivel de todas, 2.6%. Yo creo que esto responde a las dudas de la mayoría de personas. ¿Qué es lo que va a pasar con el 2025? ¿Qué es lo más importante? Número uno, va a haber mayor inventario. Número 2, los precios van a seguir apreciando en menor número, pero van a seguir aumentando los precios de las propiedades. Número 3, los intereses ya van a comenzar a estabilizarse. Yo creo que lo que más ha dañado al mercado es simplemente la inestabilidad, el no saber, que hace que las personas se frenen y no sigan adelante con la compra o venta de propiedades. Yo creo que al final eso nos va a ayudar a que el mercado de real estate esté mucho más estable. Consejo: estos números que estamos dando es a nivel nacional. Siempre tienes que estar de la mano de un asesor inmobiliario que sepa sobre el micromercado en el cual estás interesado. Inclusive, saber sobre la ciudad ya no es suficiente. Tienes que saber cómo se mueve el micromercado y el producto en el cual tú estás interesado para poderte dar una asesoría completa. Entonces, te animo a que lo busques. Y no solo buscarlo, Jenny, es analizarlo muy bien. Todo el mundo se va por el amigo, el primo, el hermano. No se trata de esto. Es como un médico, es como un abogado. O sea, tú no vas a buscar un abogado cualquiera para resolver el caso. Tú no vas a buscar un médico cualquiera. Es que es como mi primo, yo le voy a entregar mi corazón. No, yo voy a buscar al buen cardiólogo, el que yo sé que tiene la experiencia. Hay que estar muy preparado. El 2025 es un año donde todos estos forecasts, y se los digo muy claro, donde todos esos forecasts que ustedes ven ahí se pueden ir al cañadero. ¿Por qué? Sí. Porque depende de la política del inmueble, la política inmobiliaria que vaya a tener el nuevo gobierno, que todavía no está clara, no están claros los mercados, no está claro el mundo, donde están iniciándose y perdiéndose guerras que al final todas pueden influir en lo que es el valor del dólar, en lo que es el mercado. Así que debes tener la mayor cantidad de números. No se trata de que nosotros tenemos 500 números si tú a su vez no tienes la mejor persona a tu lado para que te represente a la hora de comprar. De eso se trata realmente el juego inmobiliario. No se trata de ponerte en las manos del conocido sin que tengas la experiencia. Yo adicionalmente quiero mostrar lo que es Wells Fargo y cómo está funcionando Wells Fargo y qué nos está diciendo. Wells Fargo nos está hablando de
pronóstico de precios, Jenny, 5%. 5% en este año, en el 2025 y en el 2026. Los precios no van a bajar, no esperes que los precios bajen. Y si estás en una zona como Florida, es muy poco. Donde tú ves que están cayendo precios en Florida es hacia los inmuebles de muy alto valor, los inmuebles de la costa, que posiblemente son inmuebles de inversión. Si es tu primera vivienda, no esperes que caigan los precios. Todos esos análisis, Wells Fargo, por ejemplo, hay miles de profesionales detrás de esos análisis que saben de qué se trata esto. Y si ellos dicen que el 5% van a subir, muy probablemente o suban muy poco o suban más de ese 5%. Esos son números average o promedios de lo que es el país. Adicionalmente, podemos ver las tasas de interés. Ellos prevén 6,41 para el 2025 y 6,34 para el 2026. No van a bajar las tasas de interés. La predicción son tasas altas. Si tú quieres que bajen las tasas de interés, lo más seguro es que vuelva un grave problema a la economía. Nadie quiere que vuelva un grave problema a la economía. ¿Qué quiere decir esto? Una pandemia bajó las tasas. Tú quieres que llegue una pandemia nuevamente y que se destruya el mercado laboral, no lo vas a querer. Hay que acostumbrarse a esas nuevas tasas, hay que prepararse sobre esas nuevas tasas y hay que buscar las formas que nosotros como agentes inmobiliarios, nuestro trabajo, buscar la forma de que tú llegues a comprar, buscar la forma de que tú entres en el mercado, por ejemplo, de preconstrucción, donde hay muchísimos incentivos y de esta forma puedas lograr ese sueño de comprar tu vivienda. Adicionalmente, Jenny, yo quería agregar aquí lo que tiene que ver con los housing activos 2019-2024. Aquí estamos viendo cómo las zonas del Sunbelt, toda la parte de abajo, ha recuperado inventario. ¿Qué significa recuperar inventario? Que hay más casas a la disposición y con todo y eso los precios no están cayendo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que se recuperan en zonas como Texas o Florida y Texas o Florida han recibido una cantidad de inmigración interna dentro de los Estados Unidos o externa que viene fuera del país y ha presionado muchísimo la cantidad de demanda de las viviendas. Aunque sube el inventario, hay mucha más gente comprando. Así que efectivamente, aunque nosotros veamos aquí que en Miami y Fort Lauderdale, por ejemplo, tenemos un menos 7% de inventario respecto al 2019, no es que sobre el inventario, estamos hablando de hace 5, 6 años en el 2019, con muchísima más población, con muchísimas casas que también se deterioran y salen del mercado. Tienes que prepararte. Si quieres comprar, tienes que prepararte. Todas estas estadísticas que nosotros podemos prepararlas en un estudio para ti personalizado, puedes comunicarte con nosotros y si tú quieres comprar, nosotros analizamos todo esto en función a tu caso en particular y de esa manera te damos el mejor consejo. Por último, aquí en las zonas donde efectivamente están cayendo precios, Jenny, cuando hablamos de caer precios, podemos ver, mira, Florida está en rojo, están cayendo los precios. Aquí estamos viendo que esto quiere decir cuánto baja el precio, en cuánto baja el precio respecto al precio en que se lista la propiedad. Estamos viendo que hasta septiembre del 2024, en las zonas como Miami y Fort Lauderdale, se bajaba apenas 0,96. ¿Qué quiere decir? Esto es un ratio de que se puede bajar hasta el 4% en el mejor de los casos del precio que se listó, que por lo general se lista más. Ningún vendedor lista la unidad por el precio justo o por el precio exacto. Si los comparables te dicen que la propiedad vale 500, muy difícilmente el vendedor dice, déjamela en 500 exacto. Te la va a poner en 510, te la va a poner en 515 para él tener un juego a la hora de poder negociar contigo. Entonces, efectivamente, lo que se baja es muy, muy, muy poco. No pienses que están cayendo los precios. Sí, se están cayendo cuando lo vemos hacia Cape Coral. Lo mismo 0,96, 0,95, 0,97. Los ratios son muy pocos. Igual pasa en Texas. Estamos viendo 0,97, 0,98. Es muy poca la caída. Prepárate, entra en el mercado de la vivienda cuanto antes. ¿Por qué? Porque todo ese aumento de precios lo estás perdiendo tú en plusvalía de tu unidad. Deja de pagar renta si estás rentando y prepárate para poder comprar. Ese siempre va a ser nuestro consejo con total transparencia y con total honestidad. Tenemos información sobre la preconstrucción, Jenny, cuéntanos. Sí, mira, un artículo que lo quiero traer muy interesante de Wall Street que habla sobre la preconstrucción y cómo están las ventas de viviendas en preconstrucción en estos momentos. Fíjense, el artículo, el título dice, las casas a la venta sin vender alcanzan su nivel más alto desde el 2009. Y yendo dentro en el artículo, para empezar, lo más importante es decir que las preconstructoras necesitan construir y vender para mantener los niveles de ventas que han tenido, simplemente para evitar que las acciones caigan. Comenzando por ello, vamos a los números. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en día? Las propiedades en todas las etapas de construcción, ¿eso qué quiere decir? Desde planos hasta totalmente construidas, aumentaron un 9,3% interanual.
hasta 492.000 casas. Esto es considerable, pero el número que me pareció más importante es que las casas, o sea, el inventario de casas sin vender que están terminadas es un 53% más grande que el año pasado. Aumentó un 53% año tras año, 116.000 casas. Entonces, este número es bastante, digamos que impresionante, el aumento o las casas que hay listas sin entregar. ¿Qué sucede? Las ventas de las casas terminadas, ¿cuánto cayeron? Cayeron un 25% de mes a mes en octubre a 21.000 casas. Ellos vendieron 28.000 en septiembre y 31.000 en agosto. ¿Eso qué quiere decir? Que la tendencia va hacia la baja. ¿Qué tienen que hacer los constructores? Bueno, de alguna manera ellos van a ir aplicando incentivos para tratar de mejorar sus ventas. Tenemos un inventario de 5.5 meses si seguimos al ritmo de ventas actuales. Adicionalmente, en los precios, quiero bajar aquí los precios para decirle qué es lo que está sucediendo. Ellos están dando descuentos. Mira, en octubre se disparó hasta $437.000 y en octubre del 2022 eran $460.300. ¿Qué sucede hoy en día? Se están dando incentivos. ¿De cuánto se están dando incentivos? Se están dando más o menos de $48.100 por propiedad. Esto representa un 10.2% de los ingresos. Los incentivos aumentaron un 32% y esto en función de impulsar las ventas. ¿Qué se refieren los incentivos? Descuentos en precio de la casa y compra de puntos para hacer las propiedades más asequibles. Esto está muy bien, sin embargo, es necesario ir de la mano de alguien para que te lleve a encontrar el mejor descuento posible en las propiedades. ¿Qué pasa si tú comparas las casas nuevas con las casas usadas? Porque hay muchas personas que dicen, ok, hace mucho tiempo las casas nuevas eran un 10, 15, 20% superior al precio de las casas usadas. Pero hoy en día las casas nuevas y las casas usadas básicamente tienen el mismo precio y eso se ve en este artículo donde las casas existentes están en la línea azul y las casas usadas básicamente es la línea roja que me muestra el promedio de los últimos 6 meses de precio de las casas nuevas. Realmente, aún a pesar de que nosotros tenemos descuentos en precios, seguimos, fíjate, las dos líneas se están cruzando y siguen siendo las casas nuevas un mejor negocio en números que las casas usadas, siguen siendo mucho más asequibles. El punto aquí es, existe un inventario de casas nuevas. Si tú estás en busca de una propiedad, quizás tenga y puedes ir hacia las casas nuevas, me refiero, usualmente están en zonas un poco lejanas al metro, un poco lejanas a las zonas de trabajo, a las escuelas de los muchachos. Quizás si tú puedes mudarte, si puedes tener esa distancia dentro de tu vida diaria, tiene sentido económicamente hablando buscar una casa nueva porque encuentras descuentos y encuentras ayuda. El hecho de que tenga este inventario y que esté sucediendo esto con las preconstructoras es beneficio para nosotros como compradores, porque podemos encontrar mejor precio. Y si eres inversionista y tienes efectivo para invertir, nosotros hemos visto gran cantidad de descuentos cuando tú compras las propiedades en efectivo. Entonces, más que una crisis, yo lo veo como una oportunidad. Sí, en esta semana incluso encontramos para nuestro cliente de México descuento de $100,000 en un negocio en cash con la gente de Lennar. O sea, efectivamente existe la posibilidad en este momento, los buenos deals, ellos están cerrando el año, en los cierres del año se consiguen y saben que el 2025 no va a ser fácil y se les está acumulando el inventario. Yo quería ir, Jenny, tú hablaste de todo lo que tiene que ver con casas, pero el multifamily también está en una pequeña crisis de construcción. Estamos hablando que para el mes de octubre cayó en un 19% la cantidad de unidades que se construyeron. Y si estamos hablando de permisos, cayó un 21%. Estamos hablando de una racha que ya es la más marcada de la caída interanual pronunciada por 13 años. El multifamily está cayendo en la cantidad de construcción. Esto hay que revisarlo en detalle porque básicamente el multifamily en muchos de los casos también está ligado a la renta. Así que puede ser que haya presión sobre las rentas. Estamos hablando de construcción y permisos. Puede ser que haya presión con las rentas en el futuro. Quizás en un año, en 2 años lo podamos ver, pero
es increíble, Jenny, como no hay unidades de vivienda, o sea, como en Estados Unidos cayó la construcción de vivienda, ya ha caído en general, y por eso esa presión sobre los inventarios y esa presión sobre los precios que no va a cesar, unido ahora a las presiones sobre tasas, que también vemos 2 años en las cuales las tasas no nos van a dejar respirar a niveles inflacionarios. Recuérdense que una de las cosas es que si la inflación está en el 2,5%, la tasa debería ser 3,5, 4, según 1,5 puntos por arriba de la inflación. Y no esta diferencia, este gap que se ha abierto entre la inflación ya medianamente controlada por la Fed, pongamos en el 3%, ha estado en el 2,8, 2,7, si la ponemos al 3 y las tasas al 6, hay un gap de 3%. No está directamente ligada lo que tiene que ver tasas hipotecarias con inflación a nivel de cómo se calcula, pero efectivamente sí en cómo se gana valor y cómo entra la gente al mercado. Porque el que tiene una casa, al final está ganando plusvalía, está pagando más taxes, está pagando más seguro porque su unidad vale más, pero al final el que no ha entrado al mercado es el que tiene todas las de perder, porque realmente mientras más suben los precios, más dificultad para entrar al mercado. Es ahí donde hay que hacer un juego y un balance y hay que trabajar mucho en poder lograr esa inversión. Por último, tenemos algunos datos semanales. Jenny, cuéntanos de Realtor.com. Sí, tenemos los datos semanales de Realtor.com y nos traen 4 métricas importantes para el mercado. Número 1, el precio medio de lista disminuyó 0,6% en esta semana que termina el 23 de noviembre, eso es año tras año. Esto es bueno porque está sincerando los precios, lo hemos dicho varias veces en podcast. Los vendedores de una u otra manera están acostumbrados a poner un precio que quizás no va con la tendencia del mercado, con lo que está sucediendo actualmente, básicamente en poner sus casas en sobreprecio, y a lo que se logra la disminución del del precio de lista, yo me acerco más a la realidad y hay menos problemas en la transacción en el momento en cuando llega el avalúo y todo este proceso de la transacción como tal. Nuevos listings, más 2,8% de unidades que entraron nuevas al mercado durante esta última semana, y el inventario, listing activos. A cómo estoy hoy a comparación a un año, tengo 26,5% más de unidades. Tiempos en el mercado, el tiempo, que se ha demorado una unidad desde que entra hasta que sale del mercado está 9 días más lento. ¿Por qué estos números son importantes? Número 1, tú como comprador ya tienes idea de que puedes tomarte un poco más de tiempo para analizar, número 1, si es la propiedad que deseas comprar. Número 2, cuál es la mejor oferta. Como diríamos, hay un mercado mucho más equilibrado para hacer la transacción más amigable para ambos lados. Y por otro lado, el número de listing activos en el mercado, pues un mayor inventario para escoger. Es en el lado de comprador. Y como vendedor, al tú ver estos números, tú sabes que si deseas vender de una manera rápida, tienes que entrar al mercado mucho más agresivo y con una propiedad mucho mejor preparada para lograr una venta rápida. Sí, Jenny, efectivamente son muchos detalles que siempre hay que tener en cuenta cuando tienes que prepararte para vender, para comprar, etcétera. Yo quería mostrarle ya, hablando de tasas de interés, para cerrar el podcast, lo que tiene que ver con un artículo de Reciclub que está bien interesante porque al final dice la ruta más rápida para conseguir las tasas hipotecarias más bajas es el desempleo o el empleo como tal. Estamos hablando de que el desempleo en estos momentos está en 4,3 aproximadamente. Quiere decir que viene subiendo y viene subiendo de una manera acelerada, que es lo que a la Fed le ha dado tranquilidad. ¿Por qué? Porque efectivamente, miren ustedes este cuadro. Resulta que, primero, para entender la función de la Fed tiene un mandato que le ha dado el Congreso de los Estados Unidos muy simple y muy sencillo, que es esto que está aquí: máximo empleo con estabilidad de precio. ¿Qué quiere decir? La mayor cantidad de empleos que se puedan generar, pero con la menor cantidad de inflación. Y aquí se basa este cuadro. Este cuadro justamente lo que nos está demostrando aquí es la línea de abajo, el rate del desempleo, y la línea de acá, la inflación. ¿Dónde tiene que estar el target? Tiene que estar por aquí. Aquí es donde tiene que pegar la Fed. ¿Qué quiere decir? La menor cantidad de desempleo con la menor cantidad de aumento de precio. Siempre la inflación es natural y es buena que exista, alrededor del 2, el 2,5%. ¿Qué pasa? Aquí estamos viendo cómo era abril del 2020. Teníamos mucho desempleo porque llegó la pandemia,
y los precios realmente no estaban subiendo, pero miren cómo ustedes se terminó transformando en abril del 2022. Se bajó el desempleo, pero los precios llegaron casi al 10% de inflación anual, lo que era una locura. ¿Dónde estábamos antes de la pandemia? Aquí, febrero del 2020, pueden ver cómo estábamos aquí en los puntos rojos, estaba bien todo, y en el 2019 la Fed estaba pegando donde tenía que pegar. ¿Dónde estamos ahorita? En los puntos verdes. Entonces, efectivamente, nos estamos acercando a tener un empleo bueno con una inflación baja. En general, esto termina siendo, Jenny, que la Fed va a tener que tratar de pegar aquí. Sin embargo, la presión sobre los empleos está bien alta porque hay muchísimo empleo disponible. ¿Qué pasa? La Fed se ha dado cuenta que la única manera de que realmente la inflación baja es subiendo un poco lo que tiene que ver con el desempleo. Tratan de subirlo y eso afecta directamente en los precios de la vivienda. Aquí estamos viendo en todo el país cómo está el desempleo. Tenemos áreas como California donde están arriba del 5, o sea, está lejos de lo que quisiera la Fed. Estamos viendo Florida en 3.3, Texas 4.1 y toda la región central y norte sí está pegando en el target del 2, del 1.9, 2.7. O sea, efectivamente está bien distinto, pero zonas como Texas, Florida o California, que son las de nuestro interés, realmente la tasa de desempleo está alta, lo que puede ayudar un poco a que en materia inflacionaria los precios no suban tanto porque hay menos capacidad de compra. ¿En qué se termina traduciendo esto, Jenny, en materia de tasas de interés? Esto que estamos viendo aquí, 6.88. Las tasas bajaron del 7%, los indicadores económicos de empleo que están al 4.3 siguen siendo esperanzadores para el mercado y están viendo que efectivamente con esos niveles de desempleo la inflación no debería subir y eso repercute directamente en las tasas hipotecarias, en los bonos del tesoro a 10 años. Estamos viendo tasas al 6.88, Jenny, no las habíamos visto desde hace por lo menos un mes. Estábamos sobre el 7%. Esto es buen augurio para terminar el mes de diciembre, aunque no es un mes con muchísima presión sobre las tasas. Hay que ver qué pasa en el mes de enero cuando llegue Donald Trump a la presidencia. Esto ha sido ayudado también por la persona que nombró Donald Trump para la Secretaría del Tesoro. Todavía tiene que ser ratificada por el Congreso de los Estados Unidos, pero al ser un inversionista privado que viene de entender cómo funciona el mercado, incluso venía de los demócratas de hace muchos años con George Soros, siendo uno de los asesores de George Soros, quiere transformarse en la economía, en una economía que realmente le importe mucho a la producción, y si tenemos una buena producción y si efectivamente la economía se maneja con criterios de no política y muchos números, vamos a tener muy buenos augurios de lo que tendría que ser el 2025, el 2026. Sin embargo, ya lo ven, 6.88 es lo mismo que vimos en todas las predicciones, simplemente estamos dando en el target de las predicciones, no estamos ni muy arriba, no estamos ni muy alocados, ni estamos muy abajo. Eso es lo que esperamos en tasas de interés, prepararse para el 2025 porque puede ser un buen año de estabilidad para poder entrar en el mercado de la vivienda. Jenny, ¿algunas palabras de cierre? Sí, mira, lo que acabas de decir, prepararse. Acabamos de ver un artículo donde hablan de las tasas de interés y cómo se puede lograr que las tasas de interés bajen, pero realmente el aspecto más importante a la hora de tú comprar una propiedad es prepararte. ¿Cómo? Ahorra para el down payment, mejora tu score de crédito, busca tu historial laboral, baja tus deudas, prepárate, contáctanos para nosotros darte los lineamientos que tienes que seguir. Este es un trabajo de tiempo y de planificación. 10 meses, un año y medio. Tenemos personas que se han demorado ese tiempo para comprar, pero al final han comprado bajo los mejores términos posibles en su perfil financiero. Entonces, realmente es trabajo, sí, ver qué pasa en la economía y ojalá y los intereses bajen, pero también es tu trabajo, es tu responsabilidad prepararte para lograr tus mejores condiciones y tener un buen deal a la hora de cerrar una propiedad. Es así, realmente eso es la preparación y de la mano del mejor asesor que puedas, como te lo dije. Por lo general no es el que tenga la licencia, es aquel que esté en el campo batallando con números y con clientes que te van a dar a ti los mejores consejos. Muchísimas gracias una vez más. No dejes de darle like con el pulgar hacia arriba, que le indicas a la plataforma que este es contenido de calidad, que es un buen contenido y que de esa manera debe difundirse, sobre todo aquel contenido que no está nutriendo a las personas que están en las redes sociales. Adicionalmente, si quieres compartirlo, puedes
olvides de compartirlo con aquella persona que necesite la información, mucho te lo sabremos agradecer. Y suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestra actualización semanal, donde tenemos 3 podcasts semanales hablando de los Estados Unidos, de lo que pasa en la Florida y adicionalmente un podcast financiero con los mejores consejos para obtener tu crédito hipotecario. Muchísimas gracias una vez más. ¿Dónde vivir en Miami Real Estate? Transparencia total.